Buenas noches, estimados participantes. A nombre de Belawyer les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es David Vallejos y tengo el placer de ser su anfitrión en esta sesión de diplomado de Derecho Laboral y Procesal. Para esta ocasión contamos con la presencia de un distinguido ponente, Carlos Siriaco Bellido. A continuación me gustaría presentarles a Carlos Siriaco Bellido. Es abogado titulado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la misma Casa de Estudios. Es abogado asociado del Estudio Binatea y Tomaya, del área de Derecho en Derecho Procesal Laboral y cuenta con una amplia experiencia en consultoría y litigación oral en procesos laborales, miembro de la Selección Peruana de Jóvenes Turistas. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al finalizar la sesión. Estimado Carlos Siriaco Bellido, doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie con su sesión. Muchas gracias por las palabras introductorias, David, así como también muchas gracias también a Bill Oyer y a todos los presentes. Es importante tener esos espacios donde podamos debatir y en este caso eh, compartir conocimientos que todos tenemos desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? En ese sentido, se me ha encargado la parte correspondiente, la parte procesal, en este caso la nueva ley procesal del trabajo, en particular son los principios del derecho procesal laboral, ¿no? Para ello en particular, primero debemos de partir de la premisa y un punto que vamos a desarrollar durante toda la ponencia es que he intentado a través de las distintas, hasta a través de la presente ponencia, dar un sentido práctico, ¿no? Porque evidentemente podemos obtener la definición o los alcances de determinados principios, pero lo más importante es cuando comprendamos esa definición y la adecuemos a una situación real y concreta de lo que ocurre en el día a día en los procesos judiciales laborales. Sabemos nosotros que la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497, entró en vigencia a partir del año 2010 de manera paulatina. Es decir, se publicó la norma en el Diario Oficial del Peruano, pero fue en este caso incorporándose respecto de cada uno de las distintas provincias a nivel nacional. La gran mayoría en este caso de provincias y órganos jurisdiccionales distritos judiciales a nivel nacional ya han incorporado la nueva ley procesal del trabajo, dejando de lado en este caso la antigua ley procesal del trabajo, la ley 26636. Entonces, vamos a ver que los principios del derecho procesal están definidos conforme lo que indica la nueva ley procesal del trabajo y entre otros puntos señalan los siguientes, en este caso, principios que vamos a desarrollar a continuación. El principio de inmediación, el principio de oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad, ¿no? Eso es lo que indica en este caso el texto de la nueva ley procesal del trabajo y es lo que vamos a desarrollar a continuación. Es importante que tengamos en cuenta los alcances en este caso, de la nueva ley de trabajo en comparación de lo que indicaba el antiguo esquema de la antigua ley procesal del trabajo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado, han vivido la experiencia o de repente por el tema de la juventud no han tenido contacto directo de cómo eran los procesos antiguamente. Bajo la antigua ley de trabajo, el proceso era predominantemente escrito. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo acto de traslado, todo tipo de comunicación, todo acto de contacto directo con el juez y el juez con las partes era a través de la modalidad escrita. Es decir, tú ponías, en este caso, tus argumentos escritos, lo ingresabas de manera presencial en la mesa de parte de los distintos juzgados y el juzgado tomaba conocimiento de tus argumentos respecto, por ejemplo, a la absolución de una excepción de forma, un escrito de téngase presente, un escrito de un informe escrito como tal, todo era predominantemente escrito. Esto a pesar
que la antigua ley procesal de trabajo, como ustedes pueden ver a continuación, indicaba que el proceso laboral se inspira, entre otros principios, con la inmediación, la concentración, la celeridad y la veracidad. Las audiencias y actuación de medios probatorios se realizarán ante el juez sin delegables bajo sanción de nulidad. Entonces, reconoce principios que también se encuentran comprendidos en la nueva ley procesal del trabajo, que es el principio de inmediación, concentración, celeridad y veracidad. Bajo una lectura, en este caso superficial, podemos nosotros señalar que efectivamente, a pesar de ser un procedimiento escrito como tal, predominantemente escrito, los jueces se encontraban obligados de encontrar herramientas que pudieran facilitar en este caso o facilitar o viabilizar el proceso. Lamentablemente los casos, una mentira. Tengo conocimiento de que inclusive hay procesos que se han tramitado con la antigua ley que todavía siguen en trámite. No es que se hayan adecuado bajo lo que indicaba la nueva ley procesal del trabajo. Por el contrario, vemos que el artículo 1 de la nueva ley, aparte de los otros principios que ya he mencionado anteriormente, también incorpora el principio de oralidad y en este caso, y el principio de economía procesal, reiterando nuevamente en este caso los principios anteriormente señalados. Si nosotros nos comparamos este punto con lo que indica el Código Procesal Civil, sabemos que el Código Procesal Civil es de aplicación supletoria a la nueva Ley Procesal del Trabajo. Es decir, todo lo que no se encuentra en este caso regulado en la nueva Ley Procesal del Trabajo puede aplicarse en este caso lo dispuesto en el Código Procesal Civil en las partes pertinentes y siempre y cuando no exista una afectación directa a los casos que estamos, bueno, a los puntos que ya han sido previamente regulados por la norma especial de la nueva ley procesal del trabajo. El Código Procesal Civil, como verán, tiene principios como el que ya reiteraba o ya señalaba a la par la antigua ley procesal del trabajo, que entró en vigencia aproximadamente en el año 96. Principios de inmediación, concentración, economía y en este caso celeridad procesal, ¿no? Y vemos en este caso de dónde se ha inspirado en este caso la antigua ley procesal del trabajo. Pasamos en primer lugar ahora al principio de inmediación. Lo más importante que ustedes tienen que tener en consideración previo a entrar a la inmediación es que, claro, tanto el Código Procesal Civil, así como también la nueva ley procesal del trabajo, han regulado de forma textual y literal distintos principios. ¿Por qué es importante que la nueva ley procesal del trabajo, los procesos laborales incorporen sus propios principios? Sabemos que los principios son reglas orientadoras que en este caso contribuyen a la interpretación de normas en caso, en este caso, de dudas. También sirve como fuente también normativa para la expedición de nuevas leyes, así como también un criterio orientador. Es importante que la nueva ley procesal del trabajo haya incorporado también los principios porque estos se adecuan principalmente a su propia realidad, a su propia, en este caso, contexto, ¿no? Hemos podido ver, por ejemplo, que en los casos de los principios, como es común, siempre en este caso se debe de tomar en consideración el rasgo esencial de lo que define una condición del principio general, en este caso del derecho, ¿no? Buscarle una justificación lógica para poder nosotros adecuarnos a la realidad cada uno de los procesos, en este caso laborales. Resulta importante que se incorpore en este caso porque vamos a poder utilizarlo respecto a criterios como, por ejemplo, es el criterio de competencia, el criterio en este caso de la materia y cómo han debido llevar a razón de ser, en este caso, el fundamento de cada uno de los puntos bajo, en este caso, un sentido de justicia adecuado a la propia realidad, en este caso, de los procesos laborales. Sin entrar todavía al tema propiamente de la inmediación, un ejemplo claro de ello es la disparidad. Sabemos nosotros que una relación laboral, en este caso, siempre encuentra como principales protagonistas al empleador y al trabajador. Sabemos nosotros que tanto el empleador como el trabajador no se encuentran dentro del mismo nivel de igualdad,
Sin embargo, conociendo la disparidad, el desequilibrio que hay entre empleador y trabajador, toda vez que el trabajador está sujeto a las facultades que tiene el empleador, facultad disciplinaria, de fiscalización, poder de dirección dentro de la relación laboral, es que las normas procesales han intentado darle un sentido para que la parte más débil, que es la parte trabajadora, obtenga una cierta igualdad en el proceso. Entonces, vamos a ver a continuación de qué se trata estos puntos. Entonces, con referencia en este caso al principio de inmediación, que es un binomio del principio de oralidad y que los dos tienen una especial relevancia respecto al nuevo esquema oral bajo la nueva ley procesal del trabajo, como ustedes podrán ver en pantalla, tenemos un estrado donde se encuentra el juez, se encuentran sus secretarios y por un lado tenemos en este caso a la parte demandante y por otro lado tenemos a la parte demandada. ¿Qué nos da a entender en este caso esta imagen? Que el juez se encuentra íntimamente, en este caso, próximo a las partes y seguramente al ofertorio probatorio, a los medios probatorios que van a presentar las partes. El juez actúa como el director del proceso que tiene una cercanía, contacto y en este caso convicción respecto, en este caso, a las partes que están en el proceso, ¿no? La inmediación garantiza este nivel de confiabilidad de los usuarios y garantiza que el juez sea quien tome conocimiento directo de lo alegado por las partes, las pruebas presentadas por las partes y que finalmente llegara a una verdad procesal que le llegue a tomar determinada conclusión, ¿no? En ese sentido, la inmediación se refiere directamente a la relación entre el juez y los medios de prueba, de tal forma que el juez pueda percibir y conocer, actuar y valorar directamente en este caso la prueba. Verán que en el artículo 12.1 de la nueva ley procesal del trabajo, la decisión basada en un conocimiento cabal de lo desarrollado en la audiencia. ¿Por qué mencionábamos este tema la oralidad y que representa un binomio con el principio de inmediación? Porque la oralidad se convertirá en un modelo de procedimiento laboral para la adquisición, en este caso, de la verdad, además de un modelo que pretende la redefinición, en este caso, del conflicto, ¿no? El proceso oral, que será el propio acto en que las partes oralicen de manera directa que adecúen cada una de las partes su teoría del caso, tendrán como principal protagonista y director, en este caso del proceso, al juez. Nosotros estamos oralizando nuestra posición frente al juez, quien es finalmente quien va a determinar ello. La mediación constituye en este caso ya la condición básica para lograr la medida de lo posible y la determinación de la verdad de los hechos. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en un ejemplo práctico como les había mencionado anteriormente. Ustedes pueden ver que el caso práctico en la primera parte indica que en la audiencia de conciliación bajo la vía procedimental ordinaria, en la audiencia de conciliación, ustedes pueden ver en la pantalla que el juez, en este caso que llevó a cabo la audiencia de conciliación según el acta, es el magistrado Cruz Domínguez. Luego, en la siguiente diligencia, que es denominada audiencia de juzgamiento, podremos ver que efectivamente el magistrado sigue siendo el magistrado Cruz Domínguez. Hasta este punto estamos coherentes. El principio de inmediación es el mismo juez quien ha llevado a cabo todos los actos orales, presenciales o virtuales, en este caso entre las partes, que es el magistrado Cruz Domínguez. Pero ¿qué pasa con la siguiente, en este caso, imagen? Donde podrán ver que quien ha emitido la sentencia del proceso es el magistrado Guevara Flores. Entonces tenemos una situación donde tenemos a un juez que ha tomado cercanía, ha actuado los medios de prueba, ha seguramente indagado, ha preguntado, ha revisado el expediente, ya ha podido evidenciar todas las posturas de las partes. Finalmente haya sido otro juez distinto quien no participó en las diligencias orales y que seguramente ha tomado conocimiento a través de los videos, porque es una regla en este caso la grabación de los videos de las audiencias orales, pero que no ha podido participar si es que hubiera tenido alguna pregunta y ha emitido
en este caso, la sentencia de primera instancia. Entonces la pregunta es, ¿se vulneró el principio de inmediación? Independientemente de que seguramente hay una razón justificada para que el juez anterior no haya emitido en este caso la sentencia, pero la definición y el concepto, si los alcances del principio de inmediación y una garantía que servía a las partes era que el juez era quien actuara de manera próxima en las distintas diligencias para que lo lleve a tomar determinada conclusión, eh, efectivamente sea a través del principio de inmediación, sea el mismo juez. Pero esta situación hemos podido observar a través del ejemplo práctico que ha sido otro juez. Seguramente la respuesta correcta dirá, bueno, en la medida que el juez ha tomado conocimiento del expediente en su totalidad a través de un estudio reflexivo, el nuevo juez inclusive tiene la facultad de poder nombrar una audiencia complementaria toda vez que no ha tomado conocimiento del mismo. Y seguramente esa actuación sea una actuación correcta con el principio de inmediación o con la labor en este caso que tiene el juez de garantía, ¿no? Dicho esto, para tomar en consideración el siguiente principio, que es el principio de concentración, hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. El principio de concentración lo que nos dirá es que es básicamente realizar los mayores actos procesales en el menor número de diligencias. Es decir, sabemos que como en el esquema anterior de la antigua ley procesal del trabajo, por cada acto procesal seguramente había una fecha en particular, un momento en particular y un plazo que en este caso se otorgaba de manera igualitaria o de manera equiparable a las partes del proceso. Sin embargo, bajo el esquema de la nueva ley procesal del trabajo, como nosotros estamos viendo a continuación, procesos ordinarios y procesos, en este caso, abreviados, estamos viendo que en este caso tenemos actos procesales que han sido concentrados, ¿no? Por un lado tenemos los procesos ordinarios laborales, donde inicia con el auto admisorio, luego tenemos una audiencia de conciliación, luego tenemos una audiencia de juzgamiento y en la audiencia de juzgamiento tenemos varios actos procesales que han sido concentrados dentro de la misma diligencia. El acto de confrontación de posiciones, los alegatos de apertura, la admisión y actuación de medios probatorios, los alegatos de cierre y dando la facultad inclusive al juez para que pueda emitir sentencia la misma, en este caso, en la misma audiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en conocimiento ello, ¿no? El cual conocimiento ello, ¿no? Así como también, en este caso, en los procesos abreviados laborales, donde vemos en la audiencia única la conciliación, la confrontación y actuación de medios probatorios, los alegatos, así como también de la sentencia. Entonces, vemos un mínimo de actuaciones procesales, en lo cual se han concentrado en cada una de las vías procedimentales, como es el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral. Por otro lado, tenemos en este caso los casos de algunos otros principios, como por ejemplo los principios de celeridad, economía procesal y el principio de veracidad. El principio de celeridad y economía procesal también se encuentra íntimamente relacionado con el principio de concentración y en su conjunto sirven para dar sentido al esquema oral de la nueva ley procesal del trabajo y cuál es en este caso su intención, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que la concentración está referida directamente a los sujetos del proceso y a la recepción de la prueba y a la continuidad de los actos procesales que deben realizar en este caso en juicio, ¿no? La celeridad es uno de los principios básicos del derecho procesal del trabajo porque constituye el objeto, en este caso principal, que persigue el proceso laboral a través de la rapidez y a través de la simplificación en el proceso laboral de recursos impugnatorios, por ejemplo, brevedad de plazos, limitación de instancias y los plazos perentorios. Todos los plazos que se encuentran establecidos en la nueva ley procesal del trabajo, en la norma especial, se deben de cumplir en este caso a cabalidad. De la misma forma, se exige que los plazos también señalados principalmente al Poder Judicial, al juez, en este caso también sean debidamente respetados, ¿no? Como por ejemplo el plazo que tiene para poder emitir el auto admisorio, es decir,
para que admita a trámite la demanda interpuesta por el demandante. Muchas veces, o digamos, por lo general y en la gran mayoría de casos, estos plazos no se cumplen, ¿no? Esto sea por temas de carga procesal, sea por temas de distribución, etcétera, ¿no? Pero principalmente el motor que agrupa el principio de concentración y el principio de celeridad es que estos deben de realizarse de forma directa y sin intermediarios y de manera continua, exigiéndose la presencia de todos los sujetos del proceso. La escritura caracterizada por delegar la recopilación de la prueba en funcionarios auxiliares, en este caso del juez. Bueno, dicho esto, y en particular entramos ya al principio de economía procesal, es un principio más que todo básicamente operacional que tiene relación directa con el principio de celeridad que les vengo mencionando en dos sentidos. Primero, respecto de disminución del gasto económico patrimonial como tal, y segundo, la reducción del tiempo y esfuerzo de los actos procesales que se tratan en las audiencias procesales como tal, ¿no? Primero vamos a ver un punto más adelante a través de un ejemplo práctico acerca de la gratuidad procesal. Recuerden lo que habíamos mencionado, que los procesos laborales, a diferencia de otras materias del derecho distintas, aquí estamos frente a una disparidad en el empleador y el trabajador, donde a priori el empleador tendrá muchos medios adquisitivos, así como también de posición, a diferencia en este caso del trabajador, y que las normas buscan esa igualdad real y efectiva en el proceso entre los trabajadores, así como también el empleador, ¿no? Esto explica básicamente la raíz profunda del derecho de gratuidad procesal de quienes no tienen los medios económicos suficientes para afrontar los gastos que generan, en este caso, el litigio laboral. Eh, Dicho esto, vamos a pasar en este caso al principio de veracidad. El principio de veracidad tiene un símil con el principio de primacía de la realidad, ¿no? Que es fundamental en el derecho procesal laboral, ¿no? El derecho laboral y en el derecho procesal laboral. Se tiene que tener en cuenta que la finalidad básica de todo proceso se encuentra en este caso en la búsqueda de la verdad formal o en este caso la verdad legal, ¿no? Esto tiene una importancia delimitada de la actividad probatoria en el proceso. O sea, básicamente, cuando cada una de las partes, parte demandante y parte demandada, que tienen una propia teoría del caso para generar convicción en el juez lo que debe buscar a través de ello es encontrar la verdad. Pero ¿qué verdad estará encontrando? ¿Es la verdad última, la verdad en este caso de acuerdo, en este caso a reglas del destino como tal? ¿O estamos encontrando quién está en la capacidad de poder, en este caso, acreditar o demostrar su verdad? Porque cada teoría del caso de cada una de las partes tienen un atisbo de verdad. Es su verdad respecto a su punto de vista, respecto a las reglas que ha tenido en general a su disposición. Frente a ello, el juez debe de encontrar las herramientas suficientes para poder llegar a esa verdad procesal. ¿Quién en este caso me ha convencido o de acuerdo a la valoración de los medios probatorios y hechos que la sustentan, ha podido en este caso llegar a esa verdad procesal, ¿no? Pensamos que la clave de la solución de este problema deriva de otros principios del derecho procesal, que es la búsqueda de la verdad real, lo que les había indicado anteriormente. Esa búsqueda de la verdad constituye un punto de referencia objetivo que asegura la imparcialidad, en este caso, del juez. No es por más, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha emitido en este caso respecto al principio de primacía de la realidad, que básicamente es un principio que busca darle en este caso ese papel protagónico a los hechos, a lo verificable respecto a un papel formal, lo documental que pueda en este caso indicar lo contrario. Por ejemplo, tenemos a una persona que ha prestado servicios de manera personal, subordinada, bajo una remuneración y con un contrato de locación de servicios. Si nosotros nos guiamos únicamente de lo formal, veremos que tiene una aparente relación civil con la persona que lo contrata. Si nosotros entramos bajo el principio de primacía de la realidad, podremos evidenciar que se configuran los tres elementos de la relación laboral
en este caso subordinación, prestación personal y remuneración, lo cual nos dirá que efectivamente hay una desnaturalización del contrato civil suscrito entre las partes, aspecto formal. En consecuencia, debe ser reconocido como un trabajador a plazo indeterminado. Entonces, vemos una situación donde tenemos en la oralidad un proceso oral y un proceso escrito, ¿no? La oralidad en audiencias, en este caso, bajo el esquema prepandemia, bueno, aún ahora hay algunas audiencias que exigen la presencialidad de las partes y de sus abogados. Aún en esa situación o aún en la virtualidad hay una obligación que en este caso que las distintas diligencias queden registradas en audio y video. Esto para darle el material al juez, principalmente para que tome en cuenta a cada momento y seguramente al momento ya y de la valoración de los medios de prueba y de los hechos, así como también todo lo acontecido de las diligencias, para que en este caso pueda emitir una sentencia final. La oralidad en audiencias, registran audio y video de las audiencias, interrogatorios, testigos, peritos y alegatos, la sentencia de interposición de resolución de, en este caso, de recursos impugnatorios. Y hay un tema aquí que seguramente muchos de ustedes están pensando, seguramente han tenido esa experiencia. La nueva ley procesal como tal, las distintas vías procedimentales, los distintos actos, todo es oral. La nueva ley procesal del trabajo tiene un proceso predominantemente oral. Sí, la respuesta es negativa, no es totalmente oral, ¿no? Aún mantenemos ciertos actos que en este caso con la obligación de que se presenten por escrito, ¿no? Dícese la demanda, dícese la contestación, dícese escritos de mero trámite, así como también presentación de pruebas, recursos impugnatorios e inclusive la sentencia, que por más que pueda ser oralizada por el juez, hay una obligación de que éste se encuentre contenida en una resolución que sea notificada, en este caso, a las partes. El siguiente caso práctico, eh, lo interesante es poder nosotros llegar a hacernos la pregunta, si hacernos la pregunta respecto a qué principio se encuentra aplicable en el siguiente ejemplo práctico. Y para ello, ahí si alguno de ustedes puede levantar la mano o emitir un comentario para que en este caso podamos discutir sobre ello, ¿no? Tenemos el caso de donde en el Pleno se ha concluido de forma unánime el siguiente tema: reformulación de la pretensión en la audiencia de juzgamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Se lo pongo en palabras simples. En la demanda contiene en este caso el pedido llamado pretensión, en el cual el juez, de acuerdo al principio de congruencia procesal, deberá resolver. ¿Qué pasa si en la audiencia de juzgamiento, es decir, actos posteriores, inclusive ya hayan notificado a la parte demandada, ya la parte demandada habiendo presentado su escrito de contestación de demanda, que en la audiencia de juzgamiento se dé la posibilidad de que el demandante reformule su pretensión? Entonces la pregunta es, habiéndose expresado la pretensión en el escrito de demanda, ¿puede reformularse la misma en la audiencia de juzgamiento, teniendo en consideración que en ella se exponen las pretensiones y los fundamentos de hecho, lo que no vulnera el derecho de defensa y contradicción de las partes, ya que en dicho acto se puede correr traslado de la misma? La conclusión plenaria dirá: el Pleno adoptó por mayoría que sí es posible reformular la pretensión en la audiencia de juzgamiento, porque en el proceso laboral las actuaciones orales prevalecen sobre las escritas, de conformidad con el artículo 12 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Las partes, en este caso, porque en la misma audiencia el juez como director del proceso puede correr traslado de la reformulación indicada para que la absuelva, en este caso, ¿no?, para que la parte demandada la absuelva en la misma audiencia. O suspender, de ser el caso, la diligencia con la finalidad de citar nuevamente a las partes a la audiencia. Dicho esto, yo les pregunto a ustedes, vamos, no tengan ningún temor. Eh, ¿Qué principio de los que hemos nombrado en este caso, eh, qué principio en este caso de los que nosotros hemos nombrado
creen que se aplica en este caso en concreto? ¿Tienen eh, alguna idea, alguna sensación de lo que hemos conversado? ¿Qué principio se aplica en este caso en concreto? La reformulación de la pretensión en la audiencia de juzgamiento. Mm, bien, creo que no tenemos comentarios. Bueno, en primer principio que podemos ver aquí, en primer lugar, es el principio de concentración, ¿no? Dando la posibilidad de que el juez, recuerden esto que habíamos mencionado, el mayor número de actos procesales en el menor número de diligencias. En la misma audiencia de juzgamiento está ordenando o aprobando, admitiendo la reformulación de la pretensión de la demanda y conjuntamente y seguidamente en la misma audiencia está poniendo a conocimiento del demandado este cambio y para que pueda absolver en la misma audiencia. Y de ser el caso, suspender la misma para que en este caso el demandado pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Esta reformulación será posible siempre y cuando no exista una vulneración del derecho de defensa de la parte demandada, ya que previamente ya ha ingresado su contestación de demanda, seguramente en base o rebatiendo lo pretendido en la demanda. Tenemos este binomio de principio de concentración y principio en este caso de celeridad. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hemos tenido en cuenta. Bajo lo que nosotros habíamos señalado en cuanto a los distintos principios, tenemos nuevamente en este esquema donde estamos bajo el proceso ordinario laboral, tenemos en cuenta cuál era el esquema antiguo de la antigua ley procesal del trabajo y cuál era el esquema bajo la nueva ley procesal del trabajo. ¿Cómo era este proceso inminentemente escrito vía procedimental del proceso ordinario laboral? Tenemos por un lado en este caso la demanda, teníamos luego en este caso la contestación, la audiencia única, las entrevistas y las sentencias. Finalmente, en lo cual equipara en un total de 120 horas de trabajo aproximadamente, lo que equiparaba aproximadamente 3 años. Recuerden lo que les había mencionado, que en un total de 10 años podía durar un proceso laboral bajo el antiguo esquema. Los 3 años grafican recién la posibilidad de poder tener una sentencia de primera instancia. Sin embargo, en un segundo punto tenemos el esquema de la nueva ley procesal del trabajo, la misma vía procedimental ordinaria laboral, donde tenemos un proceso donde tenemos una demanda, una audiencia de conciliación, una audiencia de contestación, una audiencia de juzgamiento y finalmente, en este caso, una sentencia. Un total de 120 horas de trabajo, lo que equipara, por ejemplo, en algunos casos 6 meses, en algunos juzgados donde no tienen demasiada carga hasta un número menor, o en algunos casos donde los juzgados ya cuentan con una mayor carga, aproximadamente en este caso 1 año, ¿no? Entonces la diferencia es abismal en cuanto al principio de concentración y celeridad, de acuerdo al esquema que se ha planteado cada uno de los procesos, cada uno de los distintos metas de cada una de las normas antes, en este caso, señaladas, ¿no? Por lo que tenemos en cuenta ello. ¿Cuáles son los fundamentos del proceso laboral? ¿No? Los jueces deben de evitar esto que les mencionaba en cuanto a la disparidad de las partes, empleador y trabajador. Los jueces para ello deben de evitar que la desigualdad entre las partes procuren alcanzar la igualdad, en este caso, la igualdad real de las partes, privilegiando el fondo sobre la forma, y se interpreten los requisitos y presupuestos procesales en un sentido favorable a la continuidad del proceso y se observe el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. Los jueces laborales tienen un rol protagónico.
En este sentido, bajo este esquema esta igualdad que debe existir a las partes, lo que quiere decir es que si nosotros trasladamos esa desigualdad que existe entre empleador y trabajador del proceso, no se va a garantizar este derecho fundamental en el cual se encuentra contenido en el artículo 139 de la Constitución, el debido proceso, en la cual las partes tengan igualdad de condiciones en el proceso. A través de ello van a haber ciertas situaciones donde vamos a ver lo señalado en este caso anterior. Entonces, bajo la socialización tenemos una igualdad formal y una igualdad material, ¿no? La igualdad material es lo que indica propiamente en este caso la norma y la material es lo que verdaderamente en este caso se pueda materializar o exhibir como tal, ¿no? Como por ejemplo, vemos que esta realidad económica que habíamos mencionado, ¿no? El empleador como que el empleador tenga un mayor poder adquisitivo y de recursos a diferencia del trabajador, que es una unidad es individual, puede ser una organización sindical, puede ser una federación, por ejemplo, ¿no? Vemos que en este caso, bajo el reglamento de la ley, en este caso de la ley orgánica del Poder Judicial, así como también el reglamento de aranceles judiciales, otorga la facultad, otorga la gratuidad de los procesos a los demandantes trabajadores en los procesos laborales si se demuestra que el trabajador percibe menos de 70 URPs. No necesita abogados para montos menores de 10 URPs, pudiendo acceder inclusive en el caso de que no cuente con los recursos suficientes para poder costear los honorarios de un abogado, una defensa pública gratuita, tanto a las madres gestantes, menores de edad y personas en situación de discapacidad, que son el grupo que se encuentra con especial protección en este caso, reconocido en nuestra Constitución. Dicho esto, vemos dentro del caso práctico, ¿qué pasa cuando una parte es vencida? Supongamos que la parte vencida es la parte demandada, fuera en este caso de ser condenada en base a la pretensión planteada en la demanda, por ejemplo, pónganse ustedes reposición de un trabajador por denaturalización de contrato. También la parte vencida está obligada a costear, en este caso, los honorarios de los costos que son los honorarios del abogado que ha tenido que incurrir en gastos, así como también las aranceles judiciales o las tasas judiciales denominadas costas procesales. Pero ¿qué pasa en las situaciones donde el trabajador, a pesar de haber interpuesto una demanda, el juez finalmente llega a la convicción que la demanda es infundada? En la gran mayoría de casos, lo que hace el juez es, en este caso, es revisar si en el caso, a pesar de lo que se haya planteado, hay ciertos indicios, cierto atisbo de que tenía una causa merecedora de poder ser resuelta por el Poder Judicial, ¿no? Es decir, tuvo elementos suficientes para poder demandar. Era razonable que demandara. Pero en el caso práctico que les traigo, estamos en el supuesto o en la situación en la cual el trabajador, validado por el juez, ha señalado que ha tenido una total alevosía de plantear la demanda como la planteó. Es decir, ha gastado tiempo y esfuerzos del Poder Judicial para resolver una causa que sabía a priori que no le correspondía. Entonces vemos en el considerando 35, por ejemplo, es el accionante ha tenido cuando menos una actuación temeraria, puesto que estando su propio reconocimiento y a sabiendas que se encontraba dentro del periodo de prueba, plantea una demanda, en este caso, de despido arbitrario. ¿Cuál fue la decisión? Fue la declarar infundada la demanda y se condena al pago de costas, condenar a la parte demandante el pago de los costos procesales en favor de la parte demandada. Es decir, el trabajador terminará no solamente perdiendo el caso que planteó, sino que también terminará pagando los honorarios de su abogado. Los gastos que incurrió el abogado, los 1.500 soles, en favor, en este caso, de la parte empleadora.
Entonces, vemos esta suerte de situación de igualdad conforme lo he venido en este caso explicando. Otro término de igualdad está definido por el principio pro actione, que es priorizar, dar continuidad al proceso cuando hay un tema, en este caso, de presunta improcedencia a la demanda, presunto incumplimiento de los requisitos mínimos que debe tener una demanda para que estos sean analizados sobre el fondo. Esta interpretación de requisitos y presupuestos y procesales. ¿Qué quiere decir con esto? Que el juez tiene la obligación de darle prioridad, darle un especial estatus al fondo sobre la forma, ¿no? Siendo que en este caso el trabajador, obviamente que en su gran mayoría de casos es el demandante, quien gasta o incurre sus recursos para poder en este caso plantear una demanda, ¿no? Entonces vemos un debido proceso, que es el derecho continente que había en este caso señalado, la tutela jurisdiccional efectiva, este derecho de acción que tiene una de las partes para pronder, para que inicie una acción legal donde el Poder Judicial, como un tercero imparcial, resolverá un conflicto de intereses y bajo los términos del principio de razonabilidad. Tenemos un proceso con garantías mínimas y una efectividad del mismo, ¿no? Dentro del caso práctico que les estoy exhibiendo, tenemos en este ejemplo donde en este caso la Corte Suprema se pronuncia respecto a en este caso, respecto al principio de proacción, ¿no? Dice en su considerando 19º. En segundo lugar, con el rechazo ilímine de la demanda, se ha transgredido el derecho fundamental a un debido proceso por infracción del principio de proacción. Ha interpretado las normas, en este caso los juzgados inferiores, las normas referidas a los requisitos de la demanda en forma severa. Finalmente, este Tribunal Supremo aprecia que se ha transgredido el principio de celeridad procesal, por cuanto que se busca que el nuevo proceso laboral es la restitución del bien jurídico tutelado en el menor tiempo posible, lo cual ha sido minimizado por los jueces de las instancias inferiores, ¿no? Es decir, le ha dado predominancia sin saber en particular cuál ha sido el vicio que se ha incurrido, por medio del cual los juzgados de instancias inferiores llegaron seguramente declarando improcedente la demanda, cuáles son los requisitos. Pero aquí vemos un claro ejemplo donde los magistrados supremos de la Corte Suprema han aplicado en este caso el principio pro acción, ¿no? Entonces, tenemos esta situación donde se va a dar prevalencia del fondo sobre la forma, un proceso con garantías mínimas de conocer la verdad, ignorando las formalidades y vincularse en este caso al fondo de la situación en particular. Para irnos a un punto donde el juez tiene el rol protagónico de impulso procesal y potestad sancionadora. Antes, bajo el esquema de la antigua ley procesal del trabajo, si alguna de las partes no impulsaba el proceso, más que todo la parte demandante, porque es la parte quien demanda, la que tiene un pedido y la parte interesada, ¿no? Había apercibimientos y condenas en caso no siguiera este punto, donde tenemos estas situaciones que habíamos señalado en este caso anteriormente, ¿no? El interrogatorio directo, el juez, por ejemplo, dentro de sus atribuciones, como director del proceso, tiene un deber de impulso procesal, debe en este caso estar preocupado y hacer un seguimiento de sus procesos como tal. Tiene la interrogación directa a los testigos o inclusive a las partes en cualquier etapa del proceso de las distintas diligencias. También si llega el supuesto donde el juez no le causa suficiente convicción los medios de prueba que han ofrecido las partes y siente que hay un medio de prueba que no ha sido ofrecido por las partes, que le podría causar convicción para tener la historia completa de lo acontecido en un proceso, puede en este caso ordenar un proceso, puede ordenar, disculpen ustedes, una prueba de oficio. ¿Qué quiere decir? Ordena inmediatamente que una de las partes o un tercero o una entidad una prueba que debe de incorporarse al proceso. Y esa decisión, y es tan severa que esa decisión es inimpugnable. Quiere decir que ninguna de las partes pueda impugnarla. Esto porque el juez no solamente debe de aplicar el derecho que corresponde, el juez debe de tener a su disposición
todos los elementos que le puedan generar convicción y llegar a una determinada conclusión. Y finalmente, en este caso, el juez puede sancionar conductas de las partes y terceros. Si el juez percibe que hay una conducta dilatoria, se ha actuado con mala fe, contrario en este caso a las normas, puede aplicar apercibimientos de multas procesales que están dentro de sus propias atribuciones, ¿no? Por ejemplo, vemos la siguiente casación laboral, la 11670-2015 Lambayeque, donde el proceso laboral no procede la declaración de abandono ni su aplicación supletoria por el proceso civil. En todo proceso laboral, los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto interpreten los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso. El rol protagónico del juez también tiene este impulso, en este caso de la potestad sancionadora, donde vemos la aplicación de distintas presunciones, tanto legales, ¿no? Como por ejemplo el artículo 29 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, donde señala que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Por otro lado, el artículo 38, efectos del recurso de casación, la interposición del recurso no suspende la ejecución de las sentencias, excepcionalmente solo cuando se trate de obligaciones de dar sumas de dinero a pedido de parte y previo depósito en nombre del juzgado de origen, o carta de fianza, o carta fianza renovable por el importe total, ¿no? Por otro lado, tenemos artículos como el 282, donde hay una presunción de conducta procesal de las partes. Quiere decir que si, por ejemplo, la parte demandada, la empresa, la empleadora, no presenta, por ejemplo, en un caso de horas extras, no presenta el registro de asistencia, por ejemplo, de un trabajador, o no presenta las piezas de un procedimiento de despido, habrá una presunción donde el juez, en este caso, llegará a una convicción determinada a través de la conducta procesal asumida en este caso por el empleador, ¿no? Lo mismo está en las sentencias que ordenan prestaciones y suspensión de efectos. Entonces, bajo lo que habíamos señalado en cuanto al principio de veracidad y esta igualdad y garantía que debe existir entre las partes de los procesos, tenemos una situación, sabemos nosotros la disparidad en empleador y trabajador, pero tenemos una debilidad contractual que se mide con la finalidad de llegar a esta tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué hay herramientas que se privilegian, en este caso, a la parte trabajadora con un proceso judicial? Las partes deben de contar con igualmente condiciones, independientemente de la situación en particular que así lo señala, y así tenemos muchos ejemplos al respecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso práctico vemos donde se tiene que un prestador de servicios no tiene la calidad de facilidad de acceso a los medios probatorios, es decir, el trabajador demandante no tiene facilidad de acceso a los medios probatorios necesarios para demostrar las alegaciones, y en virtud de la carga de la prueba en el proceso laboral es dinámica, es decir, la mayor parte de ella debe recaer en la parte demandada. Es decir, seguramente, por ejemplo, en los casos de horas extras, ¿no? Donde se indicaba quien tiene en su poder el registro de asistencia es el empleador. Quien está en mejor posición para demostrar si el trabajador realizó trabajo en sobretiempo o no es el empleador. Por ello es el ejemplo en este caso en particular que les había mencionado. Ya un poco de lo que habíamos conversado, de la imparcialidad judicial y la igualdad procesal. Bueno, ya culminando, podemos ver que los principios del proceso laboral regulados en la nueva ley de trabajo no son exclusivos del proceso laboral, y los principios y fundamentos del derecho laboral no son excluyentes entre sí, sino en este caso complementarios. Finalmente, los fundamentos del proceso laboral se encuentran materializados de diversas formas en la nueva ley procesal del trabajo, cuidando no toda actuación procesal que se sustente en los principios o fundamentos del derecho proceso del proceso laboral es correcta. Y bueno, hasta aquí hemos llegado de manera muy resumida y concreta en cuanto a los principios procesales, en particular de la nueva ley procesal del trabajo. Muchas gracias a todos los presentes, y me encuentro ahora a su disposición en caso exista alguna pregunta o comentario a propósito de la ponencia de ahora.
Excelente, doctor. Efectivamente, hay dos preguntas que nos pasaron al interno. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principios procesales fundamentales que deben guiar la actuación de los jueces y abogados en un proceso judicial y cómo se aplica en la práctica? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta bastante amplia. Bueno, la respuesta concreta, correcta, debería decir a qué los principios de un proceso laboral debería comprender cuanto mínimo el principio de oralidad e inmediación, que como habíamos señalado en la ponencia, se encuentran íntimamente relacionados, así como también el principio de concentración, celeridad y economía procesal. La veracidad dará en este caso ese tono de igualdad de las partes en el proceso. ¿Cómo es que deben de aplicarse? Entendiendo en este caso que el juez es el director del proceso. El juez tiene una gama de, en este caso, de atribuciones por medio del cual puede llegar a la convicción y a una resolución final en el menor número de plazos, ¿no? Entonces, todos esos principios de manera conjunta garantizarán poder, en este caso, tener una sentencia en un plazo corto con las debidas garantías del derecho de defensa de las partes y en este caso también podrá garantizar la igualdad de las partes demandante y demandado en el proceso. Ok, doctor. La segunda pregunta sería, ¿cómo se relacionan los principios debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva con la garantía de un juicio justo y equitativo en un sistema judicial? Claro, un poco lo que, muchas gracias por la pregunta. Sí, un poco lo que habíamos conversado, ¿no? El principio, el debido proceso como tal es un derecho continente, ¿no? Si ustedes van al artículo 139 de la Constitución, tiene una serie de derechos que comprenden todo lo que deben entender con debido proceso, ¿no? Las garantías de los plazos y las garantías de los plazos, garantías de igualdad entre las partes, garantía de que el juez valore de manera equitativa los medios probatorios y los hechos vertidos, en este caso por las partes, y hasta un derecho en la cual nosotros, una resolución judicial se encuentra debidamente motivada por un juez. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene que ver en este caso con un derecho en el cual las partes, es decir, las personas, tienen derecho a que un tercero imparcial pueda resolver el caso, el hecho de poder acceder a un proceso judicial y que éste tenga en este caso una resolución final, ¿no? Entonces, se encuentra relacionado y la garantía está en que un poco lo que habíamos visto sobre la igualdad formal y la igualdad en este caso de los procesos como habíamos señalado en este caso previamente, ¿no? La facultad de darle esa posibilidad al trabajador de poder, al margen de la forma en la cual ha sido planteada su demanda, esta finalmente sea resuelta y finalmente darle esta prevalencia del fondo sobre la forma y los niveles de gratuidad que también habíamos señalado ya previamente. Perfecto, doctor. Entonces, reiterar la gratitud por su participación en este día. Es un placer contar con su presencia y esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias igualmente y muchas gracias por la invitación y a todos los presentes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradecer también a todos los participantes y aquí estaría culminando las dos sesiones.